Los AINES o antiinflamatorio no esteroideo es una parte muy importante de la inflamación. Este va a ser producido por la P6 prostaglandinas por parte del COX-1 y del CPX3. La P6 van a provocar cuatro situaciones como la vasodilatación, aumento de la permeabilidad, baja el umbral de disparo en la polarización, lo que provoca que se den más fácilmente impulsos nerviosos en nocioceptores. En el cerebro va a aumentar la temperatura corporal y su vida media es aproximadamente de 2 a 5 minutos. Se van a identificar tres tipos de COX, que es el COX-1, el COX-2 y el COX-3. En el 1 es conectiva y cuenta con 576 aminoácidos, tiene isoleucinas en 523 y tiene un canal estrecho en el sitio activo. El COX-2 es inducible, casi no cambian sus contracciones, tiene 587 aminoácidos, tiene valina en 523 y tiene un canal ancho en el sitio activo. El COX-3 no está muy seguro de su existencia, pero se teoriza solo en la parte del cerebro. Los AINES tienen diferente afinidad al sitio activo de cada COX. Así es, y se va a clasificar de la siguiente manera: inhibidores de baja afinidad en la primera fase, inhibidores irreversibles e inhibidores preferentes del COX-3. Inhibidores preferentes del COX-2 e inhibidores selectivos del CO2. Los AINES, a comparación del cáncer de útero, tienen una tasa mayor de mortalidad, siendo esta de 6 muertes cada 100.000 personas. El conjunto de dos AINES o COX-1 va a aumentar la toxicidad sin mejorar la eficacia y las complicaciones van a aumentar con edad. Personas que padecen de hipertensión, siempre y cuando sea descontrolada, deben de evitar el COX-1B. La toxicidad del paracetamol en dosis tiempo depende de cada AINE. Va a variar su eficacia para el control del dolor, la inflamación y la fiebre, y en sus efectos adversos la coagulación, hepatotoxicidad y la nefrotoxicidad. Los AINES con grupos funcionales ácidos como el diclofenaco, el ibuprofeno, el ketoprofeno, van a tener fácil acceso a las áreas más irrigadas. Esta se va a acumular en las zonas donde hay mayor inflamación y en el líquido sinovial, mientras que los AINES que no son ácidos como el COX-1B y el paracetamol se van a distribuir en el organismo. Los AINES no solo van a inhibir al COX, este se puede introducir en la membrana plasmática, por ende va a modificar su viscosidad y va a interferir en la generación de las señales de transducción de la inflamación. Vamos a encontrar que que activan vías serotoninérgicas descendentes que inhiben la nociocepción en el asta posterior de la médula espinal. Va a disminuir el receptor NMDA, receptor de glutamato, lo que proyecta menor transmisión de dolor. Inhibe receptores de sustancia P, inhibe expresión de ILAM y VCRM, lo que impide la migración y diapedesis de células inflamatorias. Va a inhibir la vasodilatación parcialmente y son más eficientes en dolores donde se involucran las prostaglandinas. Antes de consumir algún tipo de AINE, se tienen que tener claros ciertos puntos, como si la utilización será aguda o crónica, si la aplicación es con fines analgésicos o antiinflamatorios o antipiréticos, si la inflamación tiene componente inmunitario, si tiene interacciones farmacológicas con medicamentos que toma el paciente. La efectividad va a variar de acuerdo al individuo y es más fácil suprimir un dolor en sus comienzos que uno que ya es establecido. Así como el paracetamol y AINES poseen mecanismos de acción diferentes y complementarios. La disminución del 50% de dolor en la escala de EVA por AINE se va a calificar como un éxito farmacológico. Los AINES se pueden combinar con adyuvantes, como lo son los opicios, aciertan a niveles del sistema nervioso central en la interpretación del dolor.
La cafeína se cree que eleva la sensación de bienestar y es vasoconstrictor, con lo que algunos tipos de dolor como migraña por vasos dilatados es eficaz en las dosis recomendadas. Antihistamínicos no hacen efecto en dolor o inflamación por inhibir la histamina, tienen efectos por su acción sedante. Miorelajantes ayuda a eliminar contracturas musculares. No se sabe su mecanismo de acción metocarbamol. Vamos a encontrar una clasificación de AINES de acuerdo a su estructura química. Por ejemplo, se va a dividir en 7, que es el primero los salicicatos, que es el ácido acetilsalicílico, y el clonixinato de lisina. 2 indol acéticos como la acemetacina, indometacina e oxametacina. 3 derivados de arilo acéticos como el diclofenaco, el etodolaco y el ketorolaco. 4 ácidos enólicos oxicanes como el meloxicano y el piroxicam. 5 ácidos enólicos piraxolonas como el metamizol. 6 derivados arilpropiónicos como el ibuprofeno, ketoprofeno y el naproxeno. Y por séptimo, los coxibes, que es el celecoxib y el etoricoxib. Teniendo también otra clasificación de los AINES, pero ahora de acuerdo a su vida media. Esta van a ser, se va a clasificar en 3, que es la vida media corta menos a 6 horas, como la aspirina, diclofenaco simple, el ibuprofeno, indometacina, el fetoprofeno. 2, la vida media intermedia, que es de 6 a 10 horas, que es difunisal. Y el 3, que es la vida media larga, que es aproximadamente de 10 horas, como el naproxeno, piroxicam, diclofenaco, liberación de larga duración. Dentro de las interacciones más frecuentes de los AINES, vamos a encontrar que está quinolonas, que van más de acuerdo a las convulsiones, antihipertensivos, que van hacia antagonismo, diuréticos, nefrotoxicidad, clopidogel, hemorragias y antidiabéticos, antagonismos de sulfonilureas. El ácido acetilsalicílico, si nos vamos a la parte de la historia, es el AINE modelo para su estudio. Este se utilizó originalmente de las hojas del sauce. Se ha utilizado desde hace 2400 años egipcios y sumerios, sintetizando en 1853. Para 1899 se comercializó por Bayer como la aspirina. Actualmente tiene un consumo anual de 120 millones de pastillas. Antes el sauce servía y se daba de beber, pero se dejó de usar por una ley que prohíbe quitar la corteza al sauce para hacer uso posterior como madera. Se encontró que el sauce es la salicina, precursor de ácido acetilsalicílico. Y aquí se puede mostrar un pequeño diagrama. De la aspirina se pueden observar o podemos contar con varias presentaciones. Esta va a variar cada uno de acuerdo a la tasa de desintegración y disolución. Por ejemplo, vamos a encontrar que está la masticable de 500 miligramos, efervescentes de 500 miligramos, que son de mayor latencia, polvo, que es de 850 o 500 miligramos, recubrimiento entérico de 500 miligramos, cardioprotec de 100 miligramos, ácido acetilsalicílico con ácido ascórbico de 400 miligramos y 240 miligramos, que a su vez puede contar con cafeína de 500 miligramos a 30 miligramos de ácido ascórbico. Aplicación externa como cremas, lociones, elimina la queratina tópica. Este no debe usarse en menores de 10 años porque puede ocasionar síndrome de Reyes. La dosis tóxica es de 200 a 300 miligramos por kilogramo. La dosis letal
es de 500 miligramos entre kilogramo de 20 a 60 pastillas. La letalidad por intoxicación es de un 5 a un 15%. Este es el único AINE que disminuye el riesgo a eventos cardiovasculares. En el embarazo se prefiere el uso de paracetamol y se debe evitar el primer trimestre por el cierre prematuro del conducto arterioso. Dentro de las alergias que se pueden presentar está urticaria, edema, presión baja e incluso taquicardia. El paracetamol acetaminofén va a inhibir la síntesis de prostaglandinas en el sistema nervioso central, lo que provoca efectos antipiréticos, analgésicos y va a tener un menor efecto sobre el COX periférico de tejidos. Por ello, es un antiinflamatorio muy leve. Este no va a afectar la función plaquetaria, no se considera cannabinoides, lo que va a aumentar la presencia en la hendidura sináptica, aumenta la síntesis de serotonina e inhibe la producción de óxido nítrico, disminuyendo la sustancia P. El paracetamol va a tener una eficacia intermedia para reducir el dolor en un 50% de 3.5. Este va a tener un efecto técnico. En pocos casos la dosis de 1 gramo supera 650 miligramos. La dosis máxima es de 4 gramos y se debe reducir después de una semana a 3 gramos. Dentro de las causas o de los motivos por los cuales se debe de usar el paracetamol es cuando se presenta fiebre e incluso un dolor leve, moderado. En el metabolismo, cuando no se elimina, se une al ADN de hepatocitos provocando su muerte. No se debe de usar esto para enfermedades hepáticas. En el proceso inflamatorio grave van a existir altos niveles de ácido araquidónico. En la situación, el paracetamol no inhibe la síntesis de prostaglandinas. En la inflamación moderada va a inhibir el 80% de COX-2 y de COX-1 el 50% para causar gastrolesividad. Es necesario inhibir un 95% del COX-1 en el estómago. En dosis elevadas o prolongadas, al inhibir el COX-2 en el riñón puede aumentar la presión arterial. A continuación se va a mostrar una tabla en donde se van a presentar varios medicamentos y se va a ver la función que tiene cada medicamento, dándole una calificación del 1 al 5, donde 1 es que sirve menos y 5 donde tiene una mayor efectividad. Tanto va a ser como analgésico, antiinflamatorio, antiespasmótico, antipirético e incluso al final de la tabla se va a mostrar el costo de estos. Dentro de los medicamentos que están en la tabla podemos encontrar metamisol, naproxeno, ibuprofeno, ketorolaco, dexprofeno, diclofenaco y otros medicamentos. Aquí se va a mostrar otra tabla en donde se va a ver el grado de inhibición y el grado de activación de los diferentes medicamentos. En la digestión se llevan muchos pasos, pero la finalidad es catabólica. O sea, hacer las macromoléculas, pues se ingieren moléculas sencillas de lípidos, carbohidratos, proteínas. Para este proceso se necesita un pH, enzimas y detergentes específicos. El esófago puede producir 25 litros de jugo gástrico y su pH es de 1 a 3. O sea que es un pH ácido. Las capas celulares, como la mucosa, produce enzimas de HCl. La submucosa, venas y arterias muscular y movilidad. En la capa de la mucosa hay varias células. Células G que producen gastrina, células A que producen somatostatina, enterocromatín
fines que producen pepsinógeno. Estas son las encargadas de la digestión de proteínas. En la célula parietal se va a encontrar la bomba de cloro-potasio ATPasa. Esta saca el cloro y va a hacer que entre el potasio. Este ion de cloro se va a unir a un hidrógeno produciendo HCl. Las células de la mucosa van a producir moco y bicarbonato, las cuales protegen al estómago de enzimas y de la acidez. Cuando el ácido o la enzima se empieza a dañar, las células van a activar la fosfolipasa. Ahí se va a liberar el ácido araquidónico, que el COX-1 va a producir prostaglandinas. Estas prostaglandinas van a activar las células de la mucosa para producir moco e inhiben la bomba de cloropotasio. Vamos a encontrar que la bomba se va a activar por 3 vías. 1. La gastrina. Las células G van a producir gastrina cuando sufren distensión o por la presión de proteínas. 2. La histamina va a ser producido por las células enterocropráfines, que son sensibles a partículas no nativas. Y 3. La aceticolina, que es producida por el nervio vago y se activa por el estrés emocional o por presencia de alimento. Ahora hablaremos algo sobre las úlceras pépticas. Esta va a ser una pérdida de la mucosa. Es lo posterior a la gastritis crónica. Va a poder evolucionar a una perforación. Se cree que va a ser por el desequilibrio ante factores agresivos como ácido pepsina o la bacteria Helicobacter pylori, y defensivas como la secreción gástrica de moco y bicarbonato, que son las prostaglandinas. La digestión gástrica necesita de un pH entre 1 a 4, que es ácido. Este pH va a permitir la desnaturalización de proteínas mediante la activación de enzimas, ionizando las moléculas para ser absorbidos. La destrucción de bacterias patógenas. A un pH menor a 4 se va a absorber menos calcio, magnesio y hierro. Esto va a aumentar la posibilidad de infecciones gastrointestinales, así como faringeas y neumonía. Los neutralizadores fuertes, como el bicarbonato, que es una sustancia básica, va a neutralizar el pH en la reacción de la liberación del gas del CO2, que provoca la extensión y esta producción de gastrina activando la bomba. Si la distensión es en grande, hay riesgo de perforación gástrica. Al cambio brusco de pH va a generar mayor producción de ácido. Los neutralizadores leves, como el hidróxido de aluminio, es un amortiguador de pH. Reacciona de una manera lenta y es menos potente que el bicarbonato. Relaja el músculo liso y retarda la evacuación. Va a causar estreñimiento y es recomendable su uso por periodos muy cortos. El sucralfato es una sacarosa sulfatada que se polimeriza al pH 4 por enlace transversal, lo que le da una consistencia de un gel pegajoso. Tiene una función parecida al moco del estómago y va a proteger e inhibir el ácido de las enzimas. Este se une a la úlcera por 5 horas, no neutraliza el ácido e interfiere con la absorción de tetraciclinas. Los inhibidores de receptores de H2 ya no se usan en México por contaminación. Los más usuales eran cimetidina, ranitidina, famotidina. Estos inhiben solo el receptor H2 de la bomba y su acción es menos eficiente que inhibidores de bomba. La metoclopramida es un antimético y prosimético que va a inhibir náuseas y aumenta el movimiento persistente intestinal. Es un antagonista de receptores dopaminérgicos D2-dopamina, antagonistas de receptores serotonérgicos, que es la serotonina, en un aumento efecto del alcohol. Sedante, psiquiátrico si relaja el esfínter pilórico. Va a aumentar el peristaltismo del duodeno y yuyeno. Acelera el vaciado gástrico y produce sedación
En algunos pacientes se debe tomar 10 miligramos cada 8 horas. La bacteria Helicobacter pylori es una bacteria gram negativo con forma de bacilo belicocidal espiral. Esta es exclusiva del estómago humano por su forma, puede atornillarse y tiene de 4 a 6 flagelos pylori, de latín pylorus. Esta bacteria toma la urea del medio para transformarla en amoníaco con la enzima ureasa. El amoníaco resultante eleva el pH cercano y la bacteria se protege de la acidez del estómago. El amoníaco es tóxico para otras bacterias y a los enterocitos. Esto va a iniciar el proceso de formación de úlceras. El estómago, al sentir el cambio de pH de ácido a alcalino, va a producir más ácido, con lo que se va a comenzar a irritar el estómago. El duodeno, el esófago y los dientes pueden causar cáncer por inflamación crónica. El 70% de las infecciones de Helicobacter pylori son asintomáticas. El sistema inmune no las puede eliminar. Se crea una vía de transmisión orofecal, oral, y se diagnostica por anticuerpos en suero, prueba de urea, donde se da al paciente hisopo de carbono de número 14 y se mide en la respiración. Otro medio es la biopsia y la PCR. En el tratamiento se va a usar de 2 a 3 antibióticos con un inhibidor de la bomba de protones, el metronidazol más amoxicilina por 14 días más omeprazol con una eficiencia del 85%, claritromicina, amoxicilina más omeprazol por 14 días. En la erosión dental, la presencia de ácido de origen no bacteriano se llama erosión dental. Si el origen es por gastritis o reflujo gástrico, las caras palatinas de anteriores superiores están erosionadas. Si la erosión es por alimentos, usualmente es por chupar limón y se presenta en la cara vestibular de anteriores superiores. La función de la glucocorticoides va a promover el metabolismo de glucosa, gluconeogénesis y aminoácidos. 2. Va a aumentar la resistencia al estrés. 3. Disminuye los eosinófilos, basófilos, monocitos, linfocitos de la circulación y los eleva a los tejidos linfoides. Va a aumentar la cantidad de eritrocitos y las plaquetas. 4. Acción antiinflamatoria, inhibe los leucocitos, macrófagos, citocinas, fosfolipasa y va a estabilizar la membrana de mastocitos y basófilos, lo que disminuye la liberación de histamina. 5. A concentraciones elevadas de glucocorticoides va a provocar retroalimentación negativa sobre ACTH, así se inhibe la producción de glucocorticoides y tiroxina y se altera la filtración glomerular. Los derivados sintéticos de corticosteroides varía su potencia antiinflamatoria y mineralocorticoide y la duración de acción. Se usan en reacciones alérgicas, enfermedades inmunitarias, inflamación y tratamiento de restitución. 1. La restitución es una enfermedad de Addison. No hay respuesta ante estímulos de ACTH en corteza adrenal y se va a administrar hidrocortisona, que es idéntica a la natural. 2. Síndrome de Cushing. Hay hipersecreción de glucocorticoides, hay mucho ACTH por posible tumor y hay síndrome de Cushing iatrogénico. 3. Control de la inflamación. Reacción autoinmune a alergias. Son curativas. Hay dosificación local, sistémica, parental y enteral. 4. Regula, estimula la maduración pulmonar de bebés prematuros. Todos los glucocorticoides tópicos, inhalados, sistémicos, tienen el potencial de suprimir el eje hipotalámico hipofisiario suprarrenal y se une al 90% a proteínas. El síndrome de Cushing, también conocido como hipercorticolismo, es producido por la expansión alta y prolongada a corticosteroides. Puede darse por alta secreción a ACTH, RH
por un tumor. Hay obesidad central, abdomen protuberante, así como hipertensión, acné, sed, problemas de disfunción eréctil, diabetes y depresión. Aquí se presenta una tabla de los antiinflamatorios que va a tener este medicamento, consumir, así como su dosis y cada cuántas horas se debe de tomar. Dosis mayor a 20 miligramos al día de prednisona suprime el eje, tarda en activarse el eje de 2 a 7 si la duración fue menor a 10 días de tratamiento. Si el tratamiento fue crónico, el eje tarda más de un año. La dosis de tratamiento es de 60 miligramos por día y disminuir 10 miligramos por día cada semana. 20 a 60 miligramos al día y disminuir 5 miligramos al día cada semana. 10 a 14 miligramos al día y disminuir 2.5 miligramos día cada semana. De 5 a 9 miligramos por día y disminuir 1 miligramo al día por 1 miligramo por día cada semana. 5 miligramos al día y disminuir 0.5 miligramos por día cada semana. La dosis de supresión es de 30 miligramos de cortisona, 0.75 miligramos de dexametasona y 7.5 miligramos de prednisona, más fuerte si se administra en la noche. Coadyuvantes. Existen otros fármacos que van a ayudar a controlar el dolor. A estos se les conoce como analgésicos coadyuvantes. Se asocian con opioides y AINES, potencian su acción y eficacia analgésica. Se usan para dolores de carácter neuropático, neuralgias, síndromes y oncologías. Son fármacos que pertenecen a familias distintas. Antidepresivos. Eficacia varía extraordinariamente. La eficacia del dolor neuropático es nulo en dolor crónico, como la artritis, donde el elemento crítico patógeno es el desequilibrio de los procesos de inflamación somatosensorial. Algunos antidepresivos pueden inhibir enzimas de P450, por lo que interfieren en el metabolismo y aclaramiento de otros fármacos. Sufren fase 2 glucuronidación de metabolitos que se excretan en el riñón. Los anticonvulsionantes actúan en dolores neuropáticos provocados por alteraciones lesivas del sistema nervioso periférico y central. Predomina la hiperexcitabilidad neuronal por alteraciones en la membrana neuronal. Este remodelado provoca un cambio en las proteínas de membrana. Hay cambios en los canales iónicos. El remodelado no es solo en la lesión, puede extenderse y hay sensibilización central. Los anticonvulsionantes y anestésicos modifican las funciones de canales iónicos. Esto inhibe la actividad eléctrica ectópica. Esta propagación alivia el dolor entre un 40 a un 60%. Los principales anticonvulsionantes es el carbamazepin, ácido valpórico, pregabalina y topiramato. La carbamazepina es un bloqueo de canales de sodio con una inhibición de liberación de glutamato. La fenitoína es un bloqueo de canales de sodio. La gabapentina hace un bloqueo de canales de sodio. La pregabalina aumenta la liberación de GABA y reduce el glutamato. El ácido valproico hace la prolongación de fase de repolarización de canales de sodio y aumento de GABA. La administración de anticonvulsionantes en la neuralgia del trigémino es tratamiento clásico de carbamazepina. Se usa como potencia la amitriptilina. La probabilidad de alivio completo son muy escasas. El objetivo será impedir la aparición de crisis paroxísticas y disminuir la intensidad del dolor. La capsaicina es un alcaloide responsable del efecto picante del pimiento, que está activa el receptor TRPV1 de terminaciones
nerviosas fibra C. Este receptor se activa por calor y por anandamida. Tras la aplicación repetida, llega a inactivar a los no secretores, lo que provoca una depresión local de sustancia P. De ello deriva una acción analgésica útil en la neuralgia. La cafeína es un estimulante del sistema nervioso central, bloquea receptores adenocínicos y reduce la actividad inactiva. Determinaciones sensoriales: activa el sistema endógeno regulador descendente del dolor y modula el componente efectivo del dolor. Provoca acción vasoconstrictora de vasos cerebrales, lo que ayuda con el dolor de migraña, y la dosis efectiva es de 60 miligramos. Se usa con ergotamina, paracetamol, aspirina y puede producir insomnio, taquicardia y problemas gastrointestinales. Los antihistamínicos. En esta, la histamina es un mensajero químico generado por mastocitos, regula muchas respuestas celulares como alergia, inflamación, ácido gástrico, neurotransmisión y se encuentra en todos los tejidos. Se inactiva rápidamente. Este tiene varios receptores, el H1, H2, H3, H4. Va a promover la vasodilatación, permeabilidad capilar, promueve secreción de citocinas inflamatorias, promueve contracción de músculo liso, asma y promueve estimulación de terminaciones sensoriales. Los bloqueadores de receptor H1 se dividen en generación primera y segunda. Los primeros penetran el sistema nervioso central y van a causar una sedación. Los segundos no causan sedación, ya que son más polares y no influyen sobre la producción de histamina. Estos bloquean al receptor. Se usan para alergias, rinitis y urticaria. La histamina es uno de los compuestos en el asma, por ello no es tan efectiva. La sedación: 1. Corfeniramina, 2. Ceticicina y 3. Doxilamina. Segunda generación: no sedación, loratadina y desloratadina. Puede provocar dolor. Potenciación de efectos depresivos en el sistema nervioso central como el alcohol. Benzodiazepinas. Estas van a generar ansiedad, que es un miedo que surge de una fuente conocida o desconocida. Hay síntomas como taquicardia, sudoración, temblores, palpitación, ansiedad relacionada con ideas en el futuro y depresión relacionada con ideas en el pasado. Hay fármacos ansiolíticos, hipnóticos, antidepresivos e hipnóticos que van a producir sueño. Los ansiolíticos usan los receptores ácido R-A-aminobulírico GABA. GABA es el principal neurotransmisor inhibidor en el sistema nervioso central. Los receptores tienen 5 subunidades, 2A, 2B, y en la membrana postsimpática, la activación del canal GABA permite la entrada del cloruro negativo, causando hiperpolarización. La benzodiazepinas se unen y aumentan la frecuencia de apertura. El rango de seguridad en la relación dosis efectiva, dosis letal, es alta. En el diazepam es de 10.000 veces. Los efectos de la benzodiazepina son: 1. Ansiolíticos, 2. Sedantes, hipnóticos, 3. Amnesia anterograda. La memoria altera y disminuye la capacidad para aprender y formar nuevas memorias. 4. Anticonvulsionantes parcialmente. Y 5. Relajante muscular. Dosis elevada relaja la espasticidad muscular. Tienen potencial adictivo no en pacientes con glaucoma. Alcohólicos se recomienda por periodos cortos, no con antihistamínicos por EPOC. Hay tolerancia en 2 a 3 semanas, no con psiquiatras. No descontinuar en forma abrupta. Disminuye la latencia del sueño al inicio del sueño. Aumenta la etapa 2 y 1 y anula la etapa 3 y 4 del sueño profundo. Son lipofílicas, cruzan el cerebro y placenta. No en embarazo, se absorben rápido y el metabolismo hepático en fase 1 y fase 2.
Hay benzodiazepinas de acción breve que son de 3 a 8 horas, alprazolam, midasolana intermedia de 10 a 20 horas y lorazepam, termazepam, que son prolongadas en 1 a 3 días como el diazepam. Efectos dependiente de la dosis. 1. Ansiolítico. 2. Relajante muscular. 3. Hipnótico, amnesia. 4. Anticonvulsivantes. 5. Depresión respiratoria e hipotensión. El clonazepam es en tabletas con una solución de las tabletas de 2 miligramos y se recomienda 3 dosis iguales diarias o la menor dosis en la noche. La dosis se ajusta gradualmente. Dosis pediatría inicial no más de 0.0 miligramos por kilo al día dividida en 3 dosis. La dosis de adulto inicial no más de 1.5 miligramos al día incrementados de 0.5 miligramos cada tercer día. 1 miligramo equivale a 25 gotas de clonazepam de solución y 1 miligramo igual a 2.5 miligramos por una gota de 0.1 miligramos. En los analgésicos opioides hay 3 receptores opioides, mu, delta y kappa. Se clasifican según su acción y efecto de receptor, en donde se fijan agonistas parciales, agonistas, antagonistas y antagonistas. La morfina es el opioide de referencia de otros opioides. Oxicodona es un antagonista de receptores. Fentanilo muy liposoluble. Tramadol, agonista débil, muy inhibidor de recaptación de serotonina y noradrenalina. Se usa desde 3800 a.C. en Egipto en la flor de opio. Aquí se va a mostrar una tabla en donde se va a mostrar las 3 fases, que es la mu, la delta y la kappa. El tramadol es un agonista puro sobre receptores. Número 2, mayor afinidad. Número 3, inhibe recaptación de noradrenalina. Número 4, aumenta la liberación de serotonina. Número 5, indicado en dolor nociceptivo y neuropático. Número 6, tiene efecto techo. Número 7, tiene una vida de 6 a 8 horas. Número 8, metabolizado con el hígado. Número 9, en eliminación renal. Número 10, se encuentra en presentación oral. Número 11, equivalencia a la morfina. Número 12, ajustes de dosis semanalmente, de un 25 a un 30%. Puede haber dependencia física de 3 a 4 semanas, con una tolerancia de 2 semanas. Se combina con paracetamol cada 4 a 6 horas con una presentación de tableta de 37.5 miligramos. La oxicodona es un analgésico opioide potencialmente adictivo que tiene una mayor biodisponibilidad que la morfina y este se metaboliza en el hígado en la fase 1 y fase 2. 4. Tiene excreción renal. 5. Una semivida de 3 a 5 horas. 6. Agonista puro de receptores. 7. Se combina con el paracetamol y la aspirina. 8. Sin un techo analgésico. Dexcetoprofeno. Es 5 veces más potente que la morfina. Se usa en combinación de AINES y paracetamol para el alivio del dolor moderado. Y 3. Son 65 miligramos cada 8 horas. La loperamida se usa para el control de la diarrea. Va a disminuir la mortalidad intestinal. Se debe de tomar mucha agua. No se debe de usar en diarreas infecciosas y no más de 2 días. No cruza el cerebro, por ello no actúa como otros opioides. No es un analgésico activo y receptor. Puede producir depresión respiratoria, bienestar y placer. Los analgésicos vamos a encontrar que están los potentes, que uno es el clonixinato en lisina, metamizol, dextroprofeno, parecoxib, ketorolaco y COX-2.
En los moderados vamos a encontrar diclofenaco, tolmetina, ibuprofeno, etotenamato, nimesulida, acetaminofeno, naproxeno, ketoprofeno, meloxicam, indometacina, ácido mefenámico y loxoprofeno. En los leves vamos a encontrar el piroxicam, acemetosina y nabumetona. El antiinflamatorio tiene una efectividad antiinflamatoria. Este trató de englobar la información según un consejo médico ya señalado en el texto, la potencia antiinflamatoria, lo cual es difícil de integrar en este esquema porque la información obtenida en literatura no es completa y el NNT tiene variabilidad en diversos productos y sobre todo a quien también algún AINE como el ibuprofeno y otros tienen un gran margen de dosis terapéutico. El NNT es un número necesario a dañar y el DD es una dosis dependiente. El ASA es un ácido acetilcílico. Un potente es el fenilbutazona, el COX-2, el naproxeno, el piroxicam, la indometacina, el ketoprofeno. El moderado es nimesulina, flurbiprofeno, tolmetina, diclofenaco, ibuprofeno, elofenamato, etodolac, silundaco, la aspirina, aceclofenaco, meloxicam, acemetacina, nabumetona, loxoprofeno, ácido mefenámico, fenoprofeno y los leves es el acetaminofeno, ketorolaco, parecoxib, gloxinato de lisina, metamizol y dextromethorphan. En los antipiréticos vamos a encontrar la efectividad antipirética. Esta se trata de englobar información según consenso médico ya señalado en el texto, la potencia antipirética, la cual es difícil de integrar en este esquema porque la información obtenida en literatura no es completa y el NNT tiene variabilidad en diversos productos y sobre todo a quien también la mayor parte de los AINES tienen esta propiedad, pero no es importante. De acuerdo a su mecanismo de acción se ha tratado de complementar el esquema. Se colocan dentro del cuadro negro de AINE que ha demostrado mayores efectos antipiréticos y se incluye al acetaminofeno, aunque en el AINE cabe señalar que la indometacina y el naproxeno son más útiles en fiebre de origen neoplásico por actividad tumoral. En los potentes vamos a encontrar la nimesulida, acetaminofeno, metamizol, naproxeno, ibuprofeno, indometacina, la aspirina. En el moderado vamos a encontrar la tolmetina, sulidenaco, etofenamato, aceclofenaco, flurbiprofeno, diclofenaco, nabumetona, piroxicam, acetomicina, dexoprofeno, ketoprofeno, loxoprofeno, sulindaco y ácido mefenámico. Y en el leve el clonixinato de lisina, el COX-2, ketorolaco, etodolac y meloxicam. La gastropatía, la leve es el COX-2, el acetaminofeno, metamizol, diclofenaco unido a misoprostol más diclofenaco más misoprostol e ibuprofeno con una dosis baja hasta de 120 miligramos. Una moderada es laxoprofeno, ketoprofeno, ketoprofeno, meloxicam, sulindaco, ácido mefenémico, clonixinato de lisina, flurbiprofeno, aceclofenaco e ibuprofeno, nimesulida, diclofenaco unido a misoprostol, etofenamato, sulindaco, nimesulida, tolmetina y fenoprofeno. En el grave vamos a encontrar el ASA, ketorolaco, piroxicam, naproxeno, fenibutazona e indometacina.
betadina. La hepatotoxicidad leve no hay. En la moderada vamos a encontrar el fenoprofeno, acematacina, loxoprofeno, ketoprofeno, dexoprofeno, naproxeno, meloxicam, cloxinato de lisina, flubripofeno, acaclofenaco, metamizol, ketorolaco COX-2 a excepción de luminacoxib e ibuprofeno, nabumetona y diclofenaco. En lo grave vamos a encontrar ácido metanímico, indometacina, acetaminofeno, etefenomato, piroxicam, sulindaco, fenilbutazona, etodoloxaco, tolmetina, asa, luminoroxicab y nimesulida. La hepatotoxicidad se trata de englobar información según consenso médico ya señalado en el texto de valoración de este efecto adverso tan frecuente en los AINES, según el NND, lo cual fue difícil de integrar este esquema porque la información obtenida en la literatura no es completa y el NND tiene variabilidad en diversos productos y sobre todo a que también algunos AINES como el ibuprofeno, indometacina y otros tienen un gran margen de dosis terapéutico. A bajas dosis pueden provocar efectos secundarios mínimos, pero al mismo tiempo su eficacia es menor, la cual puede ser mayor al aumentar la dosis. En la seguridad cardiovascular vamos a encontrar en la parte leve naproxeno menor, riesgo trombogénico, clorixinato de lisina, acetaminofeno y metamizol. En la moderada fenoprofeno, acemetacina, loxoprofeno, ketoprofeno, ácido mefenámico, dexetoprofano, fluibuprofeno y meloxicam, etofonamato, etodolac, aceclofenaco, ketorolaco, nabumetona, diclofenaco, tolmetin y por último piroxicam. En el grave vamos a encontrar indometacina, ketorolaco, retención de líquidos, COX-2 y riesgo de IAM. Efectos sobre el sistema nervioso central. El leve lexoprofeno, clonixinato de lisina, acetaminofano, ibuprofeno, metamizol. En el moderado, acemetacina, ketoprofeno, dexoketoprofeno, meloxicam, blurfipropeno, aceclafenaco. En el COX-2, ketorolaco, asa, diclofenaco, sulindaco, nimuselada, fenoprofeno. Severo ácido mefenámico. Y por último vamos a encontrar en la hipersensibilidad en la parte leve lexoprofeno, clonixinato de lisina, acetaminofeno e ibuprofeno. En el moderado, acemitacina, ketoprofeno, dexoprofeno, meloxicam, etefenomato, fluibuprofeno, aceclafenaco, ketorolaco, fenoprofano, diclofenaco, nimuselina y sulindaco. En el grave, ácido mefenámico.